Hola, 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 buenos días, jóvenes, ¿cómo están? ¿Cómo van? Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Con el, bueno, con el Zoom siempre, pero hubo un problema con el Moodle, pero les logré pasar el enlace por WhatsApp para que puedan ingresar, ¿no? Ahorita parece que se reactivó el Moodle, pero bueno, de todas maneras ya les había pasado el enlace por WhatsApp. Bien, listo, envíenme la diapositiva de la exposición de hoy al grupo mientras tomo lista. Vamos rápido a tomar lista. Caramba. Álvarez, Presente. Arango, Buen día, presente. Artiaga, Artieda, Presente. Avilés, Presente, ingeniero. Barreiro, Barzola, Presente. Dayana, Presente. Tom, Presente. Pacho, Presente. Cárdenas, Chica, Presente, profesor. Presente. Cortés, Cárdenas, presente. Presente, profesor. Cortés, presente. Profe, disculpe, Arteaga escribió aquí en el chat que el micrófono se le dañó. Barreiro también, bro. ya voy a revisar eso hoy. Cortés, Presente, profe. Delgado, Presente, ingeniero. Espinosa, Presente, profe. Ardo, Presente. Sales, Presente. Gutiérrez, Hola, Jordan, hola, hola. Presente. Lino, Macías, Presente. Matute, Presente. Montserrat, Presente. Sales, Morales, Jefferson, Presente. Josué, Presente. Muñiz, Muñiz, Presente. Navas, Presente. Ortiz, Pin, Presente, presente, Presente. José, Presente. Ponce Michael, Presente. Quesada, Presente. Reyes José, Presente. Reyes Elías, Presente, profesor. Reyes Melanie, Presente. Rodríguez Andrea, Presente. Romero,
Presente. Toala, Vaquero. Presente, Toala. Vaquero. Zapata. Presente. Tumba. Presente. Que a ver, ¿quién no ha sido nombrado? Vaquero le estoy diciendo presente. ¿Quién? Vaquero le estoy diciendo presente. La que no lo escucho. Muy esquimis, profe, también. Si le dije presente, solo que el micrófono está fallando. ¿Cómo apellido? Muy esquimis. ¿A quién más? Arteaga dice. Arteaga, ¿y quién más? Creo que era Barreiro que decía. Sí, Barreiro. Listo, niños. Vamos a comenzar. Envíenme al WhatsApp, por favor, los archivos para sortear quien exponga. Les voy a poner un par de videos sobre el tema. Muy interesante. Ya está, profe, los dispositivos en el grupo. Ya, muy interesante. Ustedes no vivieron esta época, así que les toca revisar por internet. Bueno, lo que sí la vivimos, simplemente estamos haciendo memoria de cómo fue estos años de nuestra democracia. Ahí les va. Profe, buenos días. Yo recién acabo de ingresar. O sea que yo tengo que esperarlo a usted que ingrese para que le ponga la asistencia. No, sino que yo había ingresado por el SIUP. Y estaba esperando. Es la sexta clase y usted no me venga a decir, no le voy a poner la asistencia. Me viene a mí a comer el cuento con eso del SIUP. Ya saben que no deben ingresar por el SIUP, tienen que ingresar por el aula virtual y si no, les pasé un enlace en el grupo de WhatsApp mi secretario. ¿Cuál es su excusa entonces? ¿Cuál es su excusa? Me voy a poner de nuevo la excusa del SIUP. ¿Aló? Bueno, no respondo. No, bueno, ok, gracias. ¿Cuál es su nombre? Marvin. ¿Cómo? Marvin. ¿Marvin qué? Ortiz. Bueno, listo, ahí les va el video. Ecuador, 4 décadas de presidentes. A menos de 3 meses de realizarse la primera vuelta electoral, Ecuavisa pone a consideración de su audiencia un recorrido por la historia reciente de nuestra democracia. Recordaremos los momentos políticos más relevantes de 4 décadas, en las cuales Ecuador debió tener 10 presidentes y terminó teniendo 13. El primer periodo presidencial que revisaremos marcó el retorno a la democracia. El prometedor mandato de Jaime Roldós Aguilera, que comenzó en 1979, se vio truncado a mitad de camino por su prematura muerte. Su vicepresidente, Osvaldo Hurtado, asumió el poder. Revivamos esa primera etapa. Volver al cauce democrático no fue una tarea sencilla para un país que durante casi una década estuvo gobernado por una seguidilla de dictaduras civiles y militares, para quienes era su voz la ley. Y entonces, volver sería una verdadera reconstrucción y no estuvo exenta de dolores. Era ese un Ecuador de 7 millones de habitantes, pero en el que solo 2 millones votaban. Entre la primera vuelta y la segunda,
Transcurrieron 6 meses, casi un parto, pero al final se terminaría imponiendo un joven político que con 38 años llegaba a la presidencia de la República de un país que a esas alturas sabía de democracia a oídas. La democracia no es perfecta, pero es susceptible de perfeccionamiento y por ello siempre será la forma condigna de existencia humana. Maniobras fraudulentas, intentos golpistas, calumnias y hasta el derramamiento de sangre fraterna aparecieron con la pretensión de cerrar el paso de la democracia. Roldós llegó al poder con el respaldo del extinto Partido Concentración de Fuerzas Populares y su compañero de fórmula Osvaldo Hurtado pertenecía a la democracia popular. Sus opositores los identificaron como comunistas, como gente de izquierda. Si se define izquierda entonces como progreso social, como compromiso con los intereses populares, la democracia cristiana es una ideología de izquierda. A nosotros que somos pueblo, nos atacan a los 20 días de gobierno, y a quienes durante 9 años fueron dictadura, se silencia el ataque. Jaime Roldós quiso que su gobierno marcara una diferencia clara con las dictaduras. Quería que la democracia no fuera solo una palabra o una expectativa, pero las cosas no le iban a ser sencillas. ¿Qué es lo que reclaman en el Ecuador de 1978? Los moradores de la mayor parte de los pueblos ecuatorianos. Agua, agua. Este es un país que tiene sed de agua y sed de justicia. Las pugnas con un parlamento liderado por su tío político, quien fuera su auspiciante en la liga electoral, marcarían abiertamente su mandato. En la Cámara de Representantes quisieron implementar un reglamento para su operación, pero no existía ley, por ende no se podía reglamentar nada. Pugna de poderes. Pugna de poderes comenzada por esa mayoría parlamentaria que quería mantener sometida a la función ejecutiva del Estado, que el presidente de la República hiciera lo que esa mayoría, de acuerdo a sus arreglos y componendas, quisiera que actuara el presidente. Yo desafío, si el momento se torna oportuno, a aquellos que pretenden sepultar a un gobierno popular y ante el pueblo ecuatoriano. Estoy convencido que en un plebiscito popular le damos 5-1 a los enemigos del pueblo ecuatoriano. Cabalgando en una nube rosada en el firmamento, sueña que es más poderoso que Cassius Clay. Nos desafía un plebiscito. Ojalá, señor, el doctor Roldós meta los pies en el cepo. Pertenece al pueblo del Ecuador. Roldós tenía un discurso certero y de fuego. Recorrió el país entero, iba entregando obras y prometiendo la construcción de otras, convencido de que había que recuperar la dignidad y que para ello desde el poder solo tenía un camino. Nosotros estamos construyendo un país, y este país que lo vamos a construir en democracia tiene que avanzar por el desarrollo económico y tiene que avanzar también por el sendero de la justicia social. Porque queremos probar que no somos pueblo agresor. Roldós, el humanista, apuntó a la protección continental de los derechos humanos. Crea y empuja la llamada Carta de Conducta y logra que mandatarios y cancilleres del Pacto Andino la firmen en la ciudad de Riobamba. La Carta de Conducta lo que significa es que tantos principios que hemos proclamado en materia de derechos humanos puedan comenzar a tener una mecánica de hacerlos factibles. Yo creo que muchos hemos hablado y muchos han hablado acerca de derechos humanos. Lo difícil en esto, como en todo el ordenamiento jurídico, es pasar de la norma escrita a la práctica. Y la Carta de Conducta lo que busca es una práctica. Regímenes de facto, dictaduras que violen los derechos humanos,
que atenten contra los principios democráticos necesariamente están cuestionados en los términos de la Carta de Conducta. Pero el respeto comenzaba desde casa, y en medio de las pugnas y de las manifestaciones que se desarrollaron en el país por la escasez de gasolina y el alza en el precio de los víveres, Roldós dejaba en claro que las cosas se debían manejar de una sola manera. Yo no quiero una prensa amordazada. Yo no quiero una república del silencio. Yo no quiero la lisonja y el adulo para el error del gobierno. Yo quiero la crítica constructiva. Yo quiero la palabra orientadora porque no me creo infalible, porque no creo que mi gobierno lo sea. Entre enero y febrero de 1981 sobrevenía la invasión peruana y la guerra de Paquilla. Roldós viajó hasta la sede de la Organización de Estados Americanos para exponer la tesis nacional de inaplicabilidad del protocolo de Río de Janeiro, y en las calles del país encendía un sentimiento de nacionalismo. Esta es la postura ecuatoriana, la postura de un pueblo digno. Ecuador conmemora este sábado 10 de agosto una fecha histórica y un hecho histórico como tal. 40 años del 40 años de democracia pueden ser mucho o poco tiempo, depende de cómo se mire. Lo cierto es que en las últimas 4 décadas Ecuador debió tener 10 presidentes, pero han sido 14. Jaime Roldós, Osvaldo Hurtado, León Febres Cordero, Rodrigo Borja, Sixto Durán Ballén, Abdalá Bucaram, Rosalía Arteaga, Fabián Alarcón, Yamil Maguad, Gustavo Noboa, Lucio Gutiérrez, Alfredo Palacio, Rafael Correa y Lenín Moreno. No ha sido entonces la estabilidad la característica de nuestro estandarte político. Vamos a ver a continuación la primera parte de un breve repaso de nuestro último periodo democrático. Desde muy temprano en horas de la mañana se ha notado enorme afluencia de público interesado en dar su voto. Era un 29 de abril, pero de hace 40 años, cuando los ecuatorianos regresaban a las urnas. Tiempos habían pasado desde la última vez, que había sido en 1968, antes de que los militares se instalaran en el poder, por toda una década. La decisión de las Fuerzas Armadas de ratificar una vez más el plan de reestructuración jurídica del Estado, a fin de que el país entre cuanto antes en ejercicio pleno de la vida democrática y constitucional. Amplias eran las expectativas y la gente acudió masivamente a las urnas. De los 7 millones de ecuatorianos que eran entonces, solo podían votar poco más de 2 millones y le dieron el triunfo a Jaime Roldós Aguilera, empujados por su promesa de cambio y su discurso certero y de fuego. ¿Sabed qué es lo que reclaman en el Ecuador de 1978 los moradores de la mayor parte de los pueblos ecuatorianos? Agua, agua. Este es un país que tiene sed de agua y sed de justicia. Desde el 10 de agosto de 1979, desde ese primer momento, a la nueva democracia ecuatoriana se le veía la quilla. La democracia no es perfecta, pero es susceptible de perfeccionamiento. Y por ello siempre será la forma condigna de existencia humana. Maniobras fraudulentas, intentos golpistas, calumnias y hasta el derramamiento de sangre fraterna aparecieron con la pretensión de cerrar el paso de la democracia. 1 año y 8 meses duró su mandato. Fue un 24 de mayo, luego de dar un discurso en el Estadio Olímpico Atahualpa, que Roldós moría en un accidente aéreo. Invoco la ayuda de Dios
y del pueblo ecuatoriano para continuar la transformación social y económica iniciada por usted. Adiós, señor presidente. Y Osvaldo Hurtado asumía el poder de un país con problemas económicos que reclamaba abiertamente por las medidas que se adoptaban desde el gobierno. Varias leyes enviadas por el Ejecutivo a la Cámara de Representantes que establecen impuestos, no para los hombres pobres del Ecuador, no para los trabajadores, sino para los adinerados. ¡Dan techo y empleo a nuestra gente! En 1984, León Febres Cordero llegaba al poder, en una campaña que en recta final lo enfrentó a Rodrigo Borja Ceballos. Cuando le entregué la documentación, ¿se acuerda, doctor Borja? Y se negó a aceptarla. ¿Se acuerda, doctor Borja? Míreme, pues. Míreme. Fue un presidente de derecha, pero lo mismo que se reunía en Washington, en la Casa Blanca, visitaba a Fidel Castro en La Habana. En su gobierno hubo enfrentamientos con el grupo terrorista Alfaro Vive Carajo, organización que asaltó, secuestró y asesinó a civiles y uniformados. Una de sus acciones más notorias fue el secuestro del banquero Naim Isaías, a quien mataron mientras se desarrollaba una operación de rescate. Las acciones contra Alfaro Vive redundaron en acusaciones de violaciones a los derechos humanos. En 40 años han pasado tantas cosas. En 1987, un grupo de militares secuestró al presidente León Febres Cordero en la base de Taura. ¡General Vargas! ¿Qué va a pasar con la democracia? La democracia la ha roto el presidente del Ecuador, no teniendo palabra de honor. En 1987, un terremoto hizo pedazos el oleoducto, interrumpiendo las exportaciones petroleras y agravando la ya difícil situación económica. En 1988, Rodrigo Borja Ceballos asume como presidente. Los problemas con que heredamos del país son tan grandes, tan graves, tan profundos, tan persistentes, que se requiere, como dije antes, una junta de médicos, y esto lo dije en la campaña electoral, para buscar las soluciones adecuadas. Durante su gobierno se dan las primeras grandes movilizaciones de la naciente Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, que exigían un Estado plurinacional, territorios autónomos y mayores derechos para sus comunidades. Los 2 primeros años tuvo mayoría parlamentaria, pero a mitad de periodo perdió el control del Congreso y la política circular del Ecuador, donde todo, una y otra vez, se repite. 71 años tenía Sixto Durán Ballén cuando asumió como presidente de la República en 1992. Intentó implementar un proceso de modernización del Estado, pero más pudo la guerra. Su vicepresidente fue enjuiciado políticamente. El Congreso no tuvo los votos para censurarlo, pero igual Alberto Dajic renunció al cargo. En 1995, Ecuador se enfrentó militarmente al Perú, en el Alto Cenepa. Allí las Fuerzas Armadas obtuvieron su primera victoria militar de la era republicana, y el país se había cohesionado ante la agresión externa. Para Abdalá Bucaram, la tercera fue la vencida. Se postuló para la presidencia en 1988 y llegó a segunda vuelta con Rodrigo Borja. Lo volvió a intentar en 1992. A esas alturas, Bucaram ya tenía problemas con la justicia. En 1990, en el Congreso se intentó darle una amnistía y la sesión terminó en agresiones. Señor, que vean los medios de comunicación. Señor. Sería pegado por la espalda por un diputado del PRI. Esta es una guerra. Cuando finalmente ganó en el 96, ofrecía un gobierno a favor de los pobres. Denunciaré todo lo malo que encuentre en mi gobierno. Seré el principal fiscal del mismo y aspiro que todos los partidos políticos, incluido el Partido Social Cristiano, me ayuden en el proyecto de gobernabilidad.
porque los pobres del país nos necesitan. Pero su presidencia duró 5 meses y 25 días. Propuso la convertibilidad en el país de 4 sucres por dólar. Los legisladores declararon su incapacidad mental para gobernar y lo destituyeron. Señor presidente, 44 votos por la moción, 34 votos en contra de la moción, 2 abstenciones. Ha sido declarada vacante la presidencia de la República y el doctor Fabián Alarcón Rivera ha sido elegido presidente constitucional interino de la República del Ecuador. Ante la destitución de Bucaram, lo lógico era que asuma el poder la vicepresidenta, Rosalía Arteaga. Pero en política la lógica escasea. La resolución que destituyó a Bucaram nombró a Fabián Alarcón como presidente interino, figura inexistente en la Constitución. Nuestra posición es absolutamente apolítica. Por la fuerza de las circunstancias, es una posición neutral. Arteaga, a su vez, firmaba decretos asumiendo la presidencia. 5 días después, el 11 de febrero, el Congreso Nacional se reunía nuevamente para investir como presidente a Fabián Alarcón, y Arteaga renunciaba al cargo. Lo primero que hizo Alarcón en el poder fue llamar a un referéndum para dentro de 2 meses. En mayo, un 54% de la población avalaba su designación presidencial y un 60% la destitución de Bucaram. Eran 14 preguntas. Entre ellas constaba el llamado a una asamblea constitucional. El gobierno de Alarcón cerró enfrentando al fenómeno de El Niño, que arrasó con la zona agrícola de la costa y dejando miles de millones de dólares en pérdidas. La democracia en Ecuador desde un estado excluyente de 1830 hasta el estado plurinacional de 2008. La formación del estado ecuatoriano en 1830 tuvo como antecedentes los procesos de independencia de la Real Audiencia de Quito y luego de los procesos libertarios emprendidos por Simón Bolívar, además de la separación de la Gran Colombia. Allí se dio inicio al proyecto autónomo de conformación del estado ecuatoriano, eligiendo como representantes del gobierno a miembros de la clase criolla, grupo al que pertenecía la esposa del venezolano Juan José Flores, primer presidente del Ecuador. La clase criolla era una élite con poder económico y político, pero que era una minoría. La clase criolla estaba conformada por terratenientes, dueños de la tierra y bienes, quienes subordinaron a grupos como artesanos y pequeños propietarios, indígenas, cholos, montubios y afrodescendientes, que eran la mayoría. Los primeros les impidieron a los otros el acceso a los espacios de poder y redujeron en ellos las prácticas de maltrato, discriminación, sometimiento y dominio que antes habían practicado los españoles. Ciudadanía en 1830. En este año, la ciudadanía era exclusivamente para las personas que pertenecían a la élite, criollos y mestizos adinerados. Por ende, este derecho era negado a un gran grupo de personas, como son los que estaban bajo el dominio de otra, tales como los trabajadores domésticos, agrícolas o jornaleros y esclavos. Además, los que no poseían propiedades costosas, los analfabetos, los menores a 21 años y las personas solteras. La mayoría de los anteriormente nombrados pertenecían a la clase social baja, quienes eran un grupo mayoritario en el Ecuador en aquella época. Estas limitaciones para la gente los excluía de tener tanto derechos civiles como políticos. Aunque no se le niega la ciudadanía a la mujer en esta Constitución, ya que no se especifica el género, las mujeres estaban negadas el derecho al voto. Esta condición continuó así hasta el siglo XIX,
debido al dominio de la clase alta. A fines de aquel siglo, el modelo de Estado latifundista entró en crisis debido al crecimiento de las exportaciones de café y cacao en la costa y el surgimiento de una nueva clase social, la burguesía comercial, bancaria y agrícola, que había adquirido poder económico y pugnaba por alcanzar el poder político, cuestionando el modelo de Estado latifundista imperante. A este proceso se añade el surgimiento de las nuevas corrientes de pensamiento como el liberalismo, que planteaba la democratización del Estado. La Revolución Liberal de 1895 instauró un nuevo modelo de Estado, moderno, democrático y laico. Se separó la Iglesia del Estado y se creó el Registro Civil, una autoridad estatal que reconocía los derechos de la ciudadanía. En ese contexto, por primera vez los miembros de las mayorías excluidas como mujeres, indígenas, afroecuatorianos, cholos y montubios fueron reconocidos como ciudadanos y pudieron votar, educarse, trabajar en el sector público y privado, divorciarse. Según Enrique Ayala Mora, en el año 2009, el proyecto del Estado Nación Mestizo se fue consolidando, ampliando el concepto de la lucha, ya no racista, sino enfocándose en la lucha de clases, donde afloró la explotación económica como el factor por superar. Las luchas obreras para el reconocimiento de los derechos laborales fueron las protagonistas del siglo XX. Al cumplirse los 500 años de la conquista de América, los pueblos indígenas planearon no solo reivindicaciones económicas y sociales, sino también culturales, en el reconocimiento y respeto a sus singularidades identitarias. La Constitución de 2008 reconoce este planteamiento y declara al Estado ecuatoriano como plurinacional y multicultural. La ampliación de la democracia llega en la actualidad a la declaración del Estado Nacional, como un Estado de derechos para todas las personas. Sin importar la edad, la raza, la religión o la cultura, ya que todos somos iguales y merecemos los mismos derechos. Si tú estás cometiendo alguno de los errores gravísimos como trader, quédate a ver este video, porque si no, no vas a generar Listo, veamos
¿Qué grupo ya envió? Bueno, interesante los videos, ¿no? Una cosa es verlo en video, otra cosa es vivirlo. Yo tuve, no sé si la suerte o el problema de pasar toda esa época triste que tuvo el país. Fue realmente lamentable cómo se vivió esa democracia por gobiernos que sacaban, y partidos que ahora se dicen democráticos. Partidos de derecha que sacaban presidentes, sacaron a Blas Bucarán, lo declararon loco, sin ningún tipo de constancia, solo porque él se autodefinía loco, entonces saquémoslo loco. Y en vez de poner a la vicepresidenta, ponen a Fabián Alarcón, el presidente del Congreso, que había exigido, gracias a su voto, ayudó a completar la mayoría para poder sacar, ¿verdad? Y entonces exigió que él sea el presidente. Y por eso lo pusieron. Luego a Baguat también lo sacaron y pusieron ahí sí al vicepresidente como le correspondía. Y luego a Lucio también lo sacaron. Entonces les invito a investigar quiénes son los diputados que sacaron a Baguat, quiénes son los diputados que sacaron a Lucio, para que vean quiénes son ahora los defensores de la democracia. Pero bueno, sigamos. Tenemos grupo 1, grupo 2. Vamos a ver grupo 2. Aquí dice el grupo 7, vamos a ver. Estoy bajando los archivos. Héctor Romero, María Zumba, Álvarez Yassi, Henderson Zapata y José Vaquero. Dele. A ver, buenos días, profe. Bueno, ahí le voy a hablar sobre lo que es la democracia ecuatoriana desde la perspectiva constitucional. En Ecuador retomó un sistema democrático en el año 1979, que tuvo como antecedente un referéndum que dio las pautas para elaborar una nueva constitución, en la que se contempla elecciones presidenciales por voto popular mediante la participación política del hombre y de la mujer, con el fin de designar a los gobernantes. El 10 de agosto de la fecha nacional del Ecuador, pues se conmemoró el inicio del proceso de independización del país en 1809, en la que se instanció un conjunto suprema del gobierno criollo. Es la siguiente. El aniversario ha servido en ocasiones para reflexionar sobre los últimos 40 años de la trayectoria histórica, pues el 10 de agosto de 1979 se inició la fase de gobierno constitucional más larga de la vida republicana del Ecuador, tras una década de dictadura militar. Y ahí la siguiente.
Aquí tenemos lo que es desde la primera presidencia, que fue con Jaime Roldós, que solo duró 2 años de presidencia porque falleció de 1979 hasta 1981. De ahí tenía que subir a la presidencia, lo que era Rosalía Arteaga, pero por votos populares subió quien es Osvaldo Hurtado, y ahí comenzó desde 1981 hasta 1984. Luego le siguió el de León Férez Cordero, de 1984 hasta el 88. Rodrigo Borja, de 1988 hasta el 92. Y Sixto Durán Vallejo, de 1992 hasta 1989. Estos fueron los primeros 17 años, tuvieron 5 presidentes. Luego comenzó desde los siguientes 10 años, lo cual fue un gran problema porque variaron mucho de presidencia. Comenzando con Abdalá Bucaram, de 1996 hasta el 97. Fabián Alarcón, de 1997 hasta el 98. Yamil Maguad, de 1998 hasta el 2000. Gustavo Noboa, del 2000 hasta el 2003. Lucio Gutiérrez, del 2003 hasta el 2005. Alfredo Palacios, de 2005 al 2007. Y el que tuvo 10 años de gobierno fue Rafael Correa, del 2007 al 2017. La siguiente. Bueno, aquí fue donde hubo el problema que fue derrocado Abdalá Bucaram, que estuvo implicado Yamil Maguad y Guillermo y Gutiérrez, que eran además los presidentes electos de esa época. Lo que pasó fue de que se habían puesto de acuerdo, según muchas personas se pusieron de acuerdo para que ganara Bucaram, y ahí comenzaron a hacer lo que era la mayor corrupción, que comenzaron a hacer desde unas maletas escolares y el aumento de lo que era el servicio de energía. Y ahí fue donde comenzaron lo que era la pugna de las personas de esa época. Y fue que derrocaron a Bucaram y él escapó del país, para luego que suba lo que era Maguad, y también fue derrocado porque tenía las mismas ideas políticas de Bucaram. En el edificio de Estado del partido, para reproducir sus propios intereses, en el que, sin importar las responsabilidades ante las elecciones, han predominado los partidos regionales, empresas electorales y movimientos personales, y obtuvieron coyuntural. La siguiente. Ahí sigue mi compañera. Buen día, profesor. Voy a continuar hablando sobre la evolución de la democracia ecuatoriana desde la perspectiva constitucional. Esta se inició así en un ciclo inédito en la historia contemporánea, en la cual se superó el neoliberalismo empresarial, recuperando capacidades estatales y una orientación social y popular. Diversos estudios internacionales dan cuenta, con cifras y análisis, del crecimiento del país, así como de amplios avances en cuanto a la redistribución de la riqueza, la disminución de la pobreza, el desempleo y el subempleo, la extensión de los servicios públicos, particularmente lo que es educación, salud y seguridad social, pues fue la enorme inversión en obras e infraestructuras, así como el cobro de impuestos. Siguiente, por favor. Se fortaleció la nueva institucionalidad estatal, a pesar de que la centralización de decisiones, la hegemonía política lograda en las diversas funciones del Estado, pero también la confrontación directa con los antiguos sectores de poder y con la prensa hegemónica, así como la ruptura con las izquierdas tradicionales y las dirigencias de los principales movimientos sociales como el obrero y el indígena. Crearon situaciones contradictorias frente a los ideales de la revolución ciudadana. Siguiente, profe. Apartándose de la Constitución de 2008,
En 2 años, Moreno edificó el segundo modelo empresarial, subordinando la conducción económica a los intereses de las cámaras de la producción. En materia política, siguió las orientaciones de las derechas nacionales y se identificó con el nuevo ciclo conservador latinoamericano, abandonando la identidad con la región en aras del nuevo americanismo impulsado por los Estados Unidos. Siguiente, profe. También resultó exitosa la descolonización, que acudió incluso al Lawfare, la persecución política y el falseamiento sobre los procesos vividos en la década pasada, décadas que han sido acciones encubiertas por los grandes medios de comunicación hegemónicos, además de coincidir con los ejes de la política exterior norteamericana contra los gobiernos progresistas latinoamericanos, todo lo cual ha configurado un cuadro histórico inédito en 4. Continúe, profe. Ahí le toca a mi Bien, compañero. a continuación de lo que mis compañeros expusieron, yo les voy a hablar acerca de la forma de la comprensión de la democracia. Para nosotros poder comprender la democracia, primero tenemos que saber qué es en sí la democracia. Así que a continuación les daré un pequeño resumen de lo que es esta. ¿Me puede ayudar con la siguiente diapositiva? Bien, la democracia es una forma de gobierno del Estado donde el poder es ejercido por el pueblo, mediante mecanismos legítimos de participación en la toma de decisiones públicas. El mecanismo fundamental que se usa para la participación ciudadana es el sufragio universal, libre y secreto, a través del cual se eligen a los dirigentes o representantes de un periodo determinado. ¿Me ayuda con la siguiente? Bien, una vez teniendo el conocimiento de lo que es en sí la democracia, empezamos en la comprensión desde su inicio, ¿no? Que esta fue creada en Atenas, ubicada en Grecia, en donde la democracia aquí no se ejercía de una manera del todo correcta, o sea, no como es actualmente. Aquí no se podía expresar con total libertad, porque existía una discriminación en la que las mujeres, los extranjeros, los esclavos, no podían ejercer el voto y solamente tenían derecho derecho a ejercer el voto aquellas personas que eran mayores de 20 años o que no presentaban deudas. ¿Me ayuda con la siguiente? Bien, en cuanto a Roma, existían 2 magistrados, que gobernaban, y eran nombrados mediante elecciones populares. Sin embargo, se mantenía el principio de exclusión social, pues solo los patricios tenían un poder que se asentaba en su linaje y dominio económico. Solo los patricios elegían mandatarios o eran candidatos, y esto se instauró en la democracia oligárquica, que el concepto de esta es cuando el sistema de gobierno en el que está en mano el poder de gentes con clase social privilegiada, o sea, gente con dinero. En este caso es aquí donde entran los patricios, que en la antigua Roma eran los que descendían de los primeros senadores romanos y formaban parte de la clase social noble o privilegiada. ¿Me ayuda con la siguiente? En cuanto a las repúblicas, todo esto se da origen desde la Revolución Francesa, Europea y sus colonias, en donde adquirieron su libertad e independencia. Estas adoptaron una democracia como modelo, aunque seguían reproduciendo formas de exclusión social basadas en linaje condicional, cultural y económica. Como dato curioso tenemos que en el año de 1830 el Ecuador surgió como república y esta revistió una democracia, pero también de manera oligárquica, o sea, dándole privilegio al estatuto de la clase económica. ¿Me ayuda con la siguiente? Bien, aquí tenemos en lo que se basa en sí la democracia. Tenemos algunos puntos que son la igualdad y la libertad, la decisión de la mayoría, la defensa de los derechos de las minorías, el diálogo y la tolerancia para aceptar las diferencias. En la siguiente, profesor. Y por último, la manera de comprensión que tenemos de hoy en día hacia la democracia es presentada de forma directa, participativa, social, representativa, parcial, parlamentaria, constitucional, religiosa, autoritaria y presidencial, pero no excluyente. O sea, aquí todos tienen derecho, las mujeres, las personas
se podría decir que niños, pero ya cuando llegan a su mayoría de edad, que vendría a ser 18 en adelante. Y eso sería todo. Gracias. Ya, a mí me toca sobre la participación ciudadana. Se dice que la participación ciudadana es sin duda uno de los elementos constructivos de la vida democrática. Una democracia plena supone una activa participación de las diversas expresiones de la ciudadanía en la vida pública, la existencia de organizaciones sociales autónomas y el fortalecimiento del tejido social. El fortalecimiento de la democracia a través de la promoción de la participación ciudadana constituye un objetivo del Plan Nacional de Desarrollo y un derecho ampliamente desarrollado en la Constitución de la República. La participación ciudadana se divide en 7 temas, en las cuales son el siguiente, profesor. Ya, consejos ciudadanos sectoriales. Ya, se dice que los consejos ciudadanos sectoriales sirven fundamentalmente para que las decisiones tomadas y las políticas adoptadas gocen de legitimidad, monitorear que las decisiones de las políticas y los planes sectoriales ministeriales se concreten en las partidas presupuestarias respectivas y se implementen en los programas y proyectos gubernamentales sectoriales, y también hacer el seguimiento y evaluación participativa de la ejecución de las políticas públicas sectoriales en las instancias estatales correspondientes. Siguiente, profesor. El siguiente es el consejos consultivos. Se dice que son mecanismos de asesoramiento que se constituyen en espacio y organismo de consulta. Su función es meramente consultiva. Las autoridades o las instancias mixtas o paritarias podrán convocar en cualquier momento a dichos consejos. Su base legal es la Constitución del Ecuador en el artículo 61 de Derechos de Participación, artículo 95 Principios de la Participación y Ley Orgánica de Participación Ciudadana, artículo 80 Consejos Consultivos. Siguiente, profesor. Audiencias públicas. Se dice que son una instancia de participación habilitada por la autoridad responsable, ya sea por iniciativa propia o a pedido de la ciudadanía. Sirven para atender pronunciamientos o peticiones ciudadanas y para fundamentar decisiones o acciones de gobierno. Los temas a tratarse en una audiencia pública deben ser concernientes a la circunscripción política administrativa a la que pertenezcan, y los resultados alcanzados en las mismas deberán ser oportunamente difundidos para que la ciudadanía pueda hacer su seguimiento. La normativa legal Constitución del Ecuador es el artículo 95 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, artículos 73, 74 y 75. Siguiente, profesor. Los presupuestos participativos. Este es un mecanismo, un espacio común y compartido de toma de decisiones entre autoridades de los gobiernos autónomos descentralizados, la ciudadanía y las organizaciones sociales en torno a la distribución equitativa de presupuestos públicos a través del diálogo y consenso permanentes. Los GATS utilizan los presupuestos participativos para distribuir equitativamente los recursos públicos en la puesta en marcha del Plan de Desarrollo Territorial, acerca de la ciudadanía de la gestión pública, transparentar la asignación, manejo de presupuesto, acrecentar la confianza y credibilidad de la ciudadanía en la institución pública y fortalecer la democracia participativa. En lo que es la ciudadanía, utiliza los presupuestos participativos para que sus necesidades sean atendidas y contribuir al desarrollo sostenible del territorio, fortalecer la gestión transparente, limpia, visible y comunicativa de los gobiernos autónomos descentralizadas, tomar conciencia de la magnitud de las necesidades y la insuficiencia de recursos y asumir con responsabilidad. Siguiente, profesor. En lo que es la Asamblea Ciudadanas, una asamblea es una organización social conformada por la ciudadanía como un espacio de deliberación pública entre los ciudadanos y ciudadanas, en las cuales aquí tenemos que son preguntas. ¿Qué son y quiénes integran la Asamblea Ciudadanas? ¿Para qué se forman? ¿Qué se requiere para su conformación? ¿Cómo funcionan? ¿Qué función cumplen las asambleas? ¿Qué marco legal respalda a las asambleas? ¿Cuántas asambleas pueden existir en un territorio? Estas asambleas son las mismas que convocan la autoridad de la localidad. ¿Se pueden establecer diferencias? ¿Las asambleas ciudadanas reciben apoyo del Estado? ¿Cuál es la metodología para la constitución de las asambleas? Siguiente, profesor. Lo que es la silla básica.
La actualidad Constitución establece que las sesiones de todos los gobiernos autónomos descentralizados son públicas y en ellas habrá una silla básica que será ocupada por una o un representante, varios o varios representantes de la ciudadanía en función de los temas que se van a tratar. La persona acreditada que participa en los debates y en la toma de decisiones lo hace con derecho a su voz y al voto adquirido con responsabilidad civil y administrativa. Su base legal es la Constitución del Ecuador, artículo 95-101 del COTAD, artículo 311 de la Ley Orgánica de Participación. Siguiente, profesor. En los que son los cabildos populares. Los cabildos populares es una instancia de participación cantonal mediante la convocatoria abierta a toda la ciudadanía. Es una de la sesión pública. Tiene la finalidad de discutir asuntos específicos vinculados a la gestión municipal y tiene únicamente carácter consultivo. No se toman decisiones. La convocatoria debe señalar objeto, procedimiento, forma, fecha, hora y lugar del Cabildo Popular. Su base legal es la Constitución del Ecuador, artículo 61, derechos de participación, y artículo 95, principios de la participación, de la Ley Orgánica de la Participación Ciudadana, artículo 76 del Cabildo Popular. Siguiente, profesor. Gracias. Buenos días. A continuación, el control social. El desarrollo de la participación ciudadana y control social en Ecuador no es reciente. No se inició con la Constitución del 2008, pero dicha Constitución ha establecido un marco legal cuyo eje transversal son los derechos de participación y control social. Siguiente, por favor. El control social es otra forma de participación de las y los ciudadanos, individual o colectivamente, para ejercer su derecho al control popular en la forma de decisiones, participación y gestión de los asuntos públicos y de las instituciones del Estado, y de la sociedad y de sus representantes, a fin de incidir en el comportamiento de servidores públicos y representantes políticos, para que se desempeñen conforme a valores éticos, pautas culturales, conservación del ambiente y normas de la sociedad ecuatoriana, en un proceso permanente del poder popular. Siguiente. Bueno, por último tenemos que en el ejercicio del control social identificamos dos actores fundamentales: el sujeto que vigila e incide, mandante, y el vigilado, mandatario, quien examina procesos, la gestión, planes, políticas, toma de decisiones, calidad de servicios públicos, celebración de contratos, con el propósito de incidir en el desempeño de servidores públicos y representantes políticos que se ajusten a los valores, pautas culturales y normas establecidas en la Constitución y leyes de la materia, en un marco de prevención de actos. Gracias. A ver, veamos. Secretaria, ¿cuántos grupos son aquí? Son 8. Son 8. Háganme un favor, anótenme los grupos que les voy a decir. Grupo 4. Grupo 2. Grupo 1. Grupo 7. Grupo 6. Grupo 3. Que hay un grupo que dice grupo 2, pero 2 veces me ha enviado grupo 2. El grupo 2, póngale ahí. Somos diferentes también, profesor. Aquí hay 2 grupos 2. ¿Cuál es el que vale? No sé. Nosotros tenemos entendido nuestro grupo que somos el grupo 2. El otro grupo 2 no sé la verdad. Susana ha enviado grupo 2. Sí, profe. Ese. Soy yo, Calderón. Y acá ha enviado, no sé quiénes sean, dice grupo 2. A ver, corríjame ese error, secretaria. Grupo 3. A ver, ¿cuál grupo falta de los que le mencioné? Falta el 5 y el 8. El 5 y el 8, ya.
Entonces ahí míreme este grupo de aquí que dice grupo 2. Vamos a ver, déjenme ver los integrantes. Aquí dice Avilés, Barreiro, Barzola, Lino y Fajardo. Grupo 2 dice. ¿Qué grupos son ellos? Profesor, nosotros teníamos entendido que somos el grupo 2 y eso lo habíamos dicho en la clase que había dos grupos 2. Secretaria, derima eso ahí. Uno de estos dos grupos no es 2. En su registro, ¿cómo lo tiene? Sí, lleva. A ver, secretaria, dígame. ¿Cómo quedamos con esos grupos? ¿Qué mismos grupos son? Ya estoy viendo quién es el grupo 2. A ver, léame los grupos 2 que tiene usted registrado. ¿Qué pasó? Secretaria. Secretaria. Dígame. ¿Cuál es el grupo 2? Léame el grupo 2. En el grupo 2 de la clase de Zoom del que pasó, yo tengo Macías Quirós, Calderón Susana, Reyes Elías y Brian Jordan. Ya, Ese es el grupo 2. ya, y léame estos niños de qué grupo serían. Avilés, Barreiro, Barzola, Lino y Fajardo. ¿Grupo 8 o grupo...? De los grupos que faltan ha de ser, de dos grupos usted me dijo que faltaban. ¿Qué grupos son los que faltaban? El 8 me dijo, ¿y qué otro grupo? El 5, pero el 5 es mío. El 5 es suyo. ¿Y por qué no ha enviado la diapositiva? Entonces este grupo es el 8. Avilés, Barreiro, Barzola, Lino y Fajardo. No queda otro. ¿Alguien que sea grupo 8? No, nadie, ¿no? Entonces este es el grupo 8. Avilés, Barreira, Fajardo, Lino, Barzola.
Secretaria, ¿por qué no están sus diapositivas? ¿Qué pasó? Tengo un inconveniente con el grupo, profe. ¿Qué pasó? Pero ya lo estoy arreglando. Bueno, envíelo porque si no, le voy a poner baja nota. Mire, ya me pasó en otro curso que como yo no hago exponer a todos, porque no alcanza el tiempo, entonces algunos no habían hecho los trabajos por las diapositivas y el Word. De 10 grupos, 4 no hicieron los trabajos. 6 nomás enviaron los archivos. Y 4 no. Imagínense. 0. Estaban confiados de que como siempre hago 1, 2 o máximo 3 grupos, entonces, entonces no envíen. Los hice poner a casi todos. Y entonces ahí aparecieron los grupos que no tenían los trabajos. Entonces, bueno, ahorita no alcanzó el tiempo para hacer exponer a todos, pero vamos a hacer exponer el grupo 8, que andaba medio perdido. Veamos. Dele grupo 8. Avilés, Barrero, Barzola, Lino y Fajardo. Profe, tengo una pregunta, profe. Dígame. ¿Quién mismo es el grupo 8, profe? Porque ustedes teníamos entendido que el grupo de los compañeros que estaban incompletos, ellos eran el grupo 8 porque desde el principio nosotros éramos el grupo 2, usted nos había dicho. Sí, a ver, les estoy diciendo que hay 2 grupos 2. Por eso, porque los compañeros que estaban incompletos, usted había dicho en una clase que ellos eran el grupo 8, porque estaban incompletos. ¿Dónde están los compañeros incompletos? Los que dicen que son grupo 2, lo que usted acabó de decir que eran grupo 2. Entonces, a nosotros al principio usted nos dijo que somos grupo 2, entonces no sabemos qué mismo. No, nosotros no éramos incompletos. Nosotros ya estábamos organizados Sí, porque al principio. Están 4. No, somos 5. Somos 5. Por eso, porque estaban incompletos y ahí el profesor... Pero siempre fuimos el grupo 2, porque nosotros... Sí, incluso la secretaría lo tiene. A Y nos agregaron uno más cuando se agregó otro compañero, que fue Anthony González, que no tenía grupo y el profesor dijo que los pongan en los grupos que hacían falta. Entonces nos puso a nosotros. Yo no me complico la vida. Simplemente el grupo que ya se quedó con ese grupo es el 2 y ustedes son el 8. Punto. No les va a cambiar en nada la nota, porque igual como yo les pido que ustedes suban los archivos individuales, no hay problema que hayan subido con grupo 2 y ahora suban con grupo 8. No hay ningún problema. No les va a afectar la nota para nada que sean ustedes el grupo 8. Estamos. Entonces Avilés, Barrero, Barzola, Lino y Fajardo quedan como grupo 8. Punto. Y los otros niños quedan como grupo 2. Si hay algún grupo incompleto, como dicen compañeros, ese será el grupo 9. Pero ahorita llamé y pregunté quiénes son los que están incompletos y nadie me dice nada. Entonces asumo que no hay ningún grupo incompleto. Entonces son 8 grupos, ustedes quedan como el grupo 8 y las niñas quedan como el grupo 2. Avilés, Barrero, Barzola, Lino y Fajardo quedan como grupo 8 y van a poner ahorita. No hay drama con eso. No se preocupen si ya subieron archivos como grupo 2. No hay problema. Igual se les va a calificar. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta, compañeros? No, profe, no. Listo, solucionado. Dele entonces. Ya bueno, somos el grupo 8, vamos a exponer sobre la evolución de la democracia en Ecuador. Ecuador en la actualidad pone en práctica la norma constitucional vigente que lo constituye como un Estado democrático, llegando a poner en práctica el contenido de los instrumentos públicos más representativos de una democracia. Algunos de estos instrumentos son el ejercicio de sufragio popular, la presencia de medios de comunicación no gubernamentales, la estructuración del Estado en conjunto de poderes o funciones dependientes. Por solo mencionar algunos, en este artículo se hará un breve repaso por el comportamiento de la democracia ecuatoriana en el transcurso de los años. La democratización ecuatoriana, la cual representó la primera en impulsarse en América Latina después de los regímenes
los regímenes dictatoriales se llegó a producir por medio de un acuerdo civil militar. En dicho acuerdo se contempló la convocatoria a grupos de trabajo, a grupos de trabajo que lograrán diseñar una disyuntiva entre dos proyectos constitucionales y una estrategia de transición gubernamental entre los años 1978 y 1979. Gracias. Y aguanta. Dele, ¿quién sigue? Bueno, a mí me toca hablar sobre los tipos de democracia en Ecuador. En cuanto a la democracia, se puede afirmar que representa un sistema político. Perdón, me toca el internet. Ya, los tipos de democracia en Ecuador. En cuanto a la democracia, se puede afirmar que representa un sistema político, una forma del Estado. Pero por otro, sería como una forma de la vida civil y social. Para que ambas posiciones se lleguen a unir, se requiere que la mayoría de los miembros de la sociedad se lleguen a comportar como ciudadanos demócratas, es decir, personas conscientes de sus derechos, responsabilidades y deberes. En otras palabras, que sean individuos activos dentro de la sociedad y en el Estado. Por lo tanto, cada individuo deberá tener correspondencia con los valores propios de una cultura democrática, solidaria. Desde el ámbito conceptual, democracia representa un sistema de gobierno en el cual la ciudadanía del poder reside y se sustenta en el pueblo, el cual puede cambiar o ratificar su voluntad en las urnas, principalmente cuando se eligen a los gobernantes. En este sentido, se destacan varios tipos de democracia que se ponen de manifiesto en el Ecuador. Por ejemplo, está uno, la directa o participativa. La democracia participativa se identifica a formas de democracia por la que los ciudadanos poseen participación en cuanto a la toma de decisiones políticas. En este tipo de democracia se le brinda la facilidad a las personas de que puedan involucrarse de manera directa en las decisiones públicas. En este sentido, se consulta a la ciudadanía previo a la toma de decisiones que son trascendentes para los gobiernos. Es así como los ciudadanos pueden expresar sus opiniones. El proceso de participación se caracteriza por ser ordenado. 2. Directa o representativa. La democracia indirecta o representativa es aquella que por medio de las elecciones se convoca a la ciudadanía para que ejerzan su derecho al voto en las urnas y por ende se elijan autoridades que representarán determinada sociedad. 3. Presidencialista. En la democracia presidencialista se destaca en principio la tripartición de poderes, donde el poder ejecutivo está representado por el jefe del Estado o presidente. Cada uno de estos poderes o funciones son independientes entre sí. 4. Liberal. La democracia liberal se caracteriza en que los ciudadanos lleguen a regirse por una norma constitucional donde se contemple la regulación y protección de los derechos y libertades fundamentales que la asisten cada persona, dígase libertades individuales o colectivas. En la democracia liberal resulta común que el sistema está definido por la elección de los gobernantes o más. Aspectos positivos y negativos. Así. En lo que se refiere a las ventajas y desventajas de la democracia, se pueden señalar los siguientes aspectos. Aquí tenemos las ventajas. Nos dice que es un mecanismo que permite estabilizar la economía. Ello se evidencia en el desarrollo de altos niveles de crecimiento económico y empleo. Por lo tanto, llega a existir una inflación moderada. También es una eficiencia en la asignación de recursos y suministro de los servicios hacia la sociedad y el funcionamiento del Estado. Todas las personas tienen la posibilidad de participar en la toma de decisiones trascendentales para la vida en sociedad. En las desventajas tenemos que se pueden dar algunas desvirtuaciones en el desarrollo de la democracia, como es el caso de la plutocracia,
donde existen influencias desequilibradas en la toma de decisiones, especialmente a favor de aquellos que concentran importantes fuentes de riqueza económica. También tenemos otro aspecto negativo en el ejercicio de la democracia, sería la partidocracia, un ejemplo real de un mal manejo dentro de un sistema parlamentario. Gracias. Formas de comprensión de la democracia. La democracia es un modelo de organización política del Estado que surge en la antigua Grecia, en oposición a las formas monárquicas de organización del Estado, donde el poder absoluto recaía en la figura de una persona, el rey. La democracia es concebida como gobierno de la multitud para Platón y como el de los demás para Aristóteles, entendiendo que en Grecia esa multitud se aplicaba solo a los hombres libres y propietarios. Por tanto, la democracia en Atenas surgió como una falla de origen, porque excluía a las mujeres, esclavos y extranjeros de la condición de ciudadanía y por tanto les quitaba la capacidad de decidir en los destinos de la nación. El contexto de este acontecimiento está situado en una época en la que el patriarcado se constituía como el modelo dominante, basado en el poder del varón, quien lideraba a la sociedad y se adueñaba del espacio público. Luego, en la época de la República de Roma, existían 2 magistrados que gobernaban y eran nombrados mediante elección popular. Gracias. Siga. La compañera que le tocaba ese tema no está presente, así que yo voy a exponer. Participación ciudadana y control social. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social es una entidad pública creada en la Constitución de la República, que forma parte de la función de transparencia y control social de la República del Ecuador, teniendo responsabilidad en la designación de autoridades de la Defensoría del Pueblo, la Contraloría General del Estado y las superintendencias, además de también tener influencia en la designación de ciertas autoridades en la función electoral y judicial. Gracias. Bien, niños, ¿alguna pregunta está ahí? Bueno, hicimos básicamente un recorrido de toda la parte constitucional, desde los años 79 hasta la época actual, más que nada en lo que fue en lo que respecta al video. ¿Cómo van con las tareas? ¿Cómo van con el Moodle? Déjame ver si está bueno el Moodle y puedo ver las tareas. Yo estoy calificando ya llevo calificando el grupo 1 y el grupo 2, ustedes son grupo 3. Ustedes los pienso calificar este fin de semana. Todo lo que tiene que ver con el glosario, ¿no? Por favor, yo ya comienzo a calificar a partir del domingo el glosario. Espero que ya lo hayan hecho. Recuerden que tienen que hacerlo con la palabra, el significado y poner la fuente. Si no ponen la fuente, les va a bajar la nota. Y recuerden que ya está enviado video 3 y está enviado tarea 2. No los he escuchado ni los he visto comentar sobre esas tareas. ¿Cómo van con esas tareas? Ya las hice, profe, solo me falta el video 3, algo así. Ah, ya, listo. Entonces, en todo caso, no quiero sorpresas porque ya estamos a la hora del examen. El examen ya es a partir del 18 de julio. Estamos prácticamente a 10 días, 11 días del examen. Entonces, tengan mucho cuidado con eso ahí. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Profesor, Bien.
Soy Reyes Plaza, Elías. Quería ver si usted me podría ayudar porque durante las exposiciones yo pensaba que una persona tenía que subir las exposiciones por grupo. Entonces creo que del tema 1, creo, me perdí de subir 3 exposiciones. Entonces no sé si me podría ayudar en eso, pero en todas yo he participado. Lo que pasa es que yo les avisé con tiempo. Yo eso ahí les dije, por favor, tienen que enviar cada uno. No van a pensar que es uno del grupo. Yo les dije la primera clase, les dije la segunda clase. Estamos en la 5ª clase y usted me viene a decir que no sabía, que es que pensaba que tenía que enviar solamente uno del grupo. Yo les dije precisamente, todos los miembros del grupo tienen que enviar, todos, no uno solo, todos. Precisamente porque cuando uno pide que envíe uno solo, Hola. Ya, perdón, cuando están en clase precisamente, cuando están en grupo, envía uno o dos y el resto no lo hace y se confía. Mire que pese a que les dije, les repetí que todos tienen que enviar, se volvieron a confiar y no enviar. Pues entonces ahí, lamentablemente, en los siguientes trabajos tendrán que ustedes cumplir porque ya saben que no pueden enviar eso ahí. ¿Ya? ¿Algo más? No, profesor, gracias. Ingeniero, una pregunta, disculpa, Arteaga. Del grupo 7, lo que pasa es que el video 2 de la exposición de la unidad 1, YouTube me lo tiró abajo el link que está en el documento que le pusimos primero. Pero después yo intenté resolver el problema, pero ese mismo link ya no me dejó funcionar. Creo que yo le envié un mensaje sobre eso, con el link nuevo del video. O sea que usted envió un link de un video, del video 2, pero ese no abre, no sirve. Sí, es que YouTube me lo tiró abajo porque al parecer los videos que duran más de 15 minutos no son aceptables. Y ya, pues, y después intenté solucionar el problema con ese link, pero había que resubir el video. Y lo resubí y ya después ya no pude editar la... Ya, pero yo les dije bien clarito que no quería muy extensos los videos. Le dije de 3 a 5 minutos máximo. Sí, se me hizo muy pesado, se me hizo muy largo. Ya los compañeros habían enviado, intenté recortarle lo máximo que pude y ya no salió eso. Y entonces en el archivo, ¿qué hay? ¿Qué enlace hay? El enlace que lo envié ahí lo envié al primer video que yo subí, que YouTube me lo tiró abajo. Sale. Como tarea atrasada y póngame ahí en el Word la explicación de qué es lo que ha ocurrido. Cuando yo revise, me saldrá tarea normal y atrasada y ahí veo cómo lo ayudo. O ayuda al grupo. Ingeniero, yo fui de matrícula excepcional y yo tengo tareas atrasadas. Yo subiré también las tareas atrasadas con el comentario explicando que fui matrícula excepcional con los videos y las tareas que hay atrasadas. Tiene que probarme que sea atrasada su matrícula. Yo le envié un correo. No, hombre, está en chica. No, Maclovy Matute. Uy, Maclovy, usted viene repitiendo de hace rato conmigo. Bien, Maclovy, si envió como si vio como atrasado, si me acuerdo su nombre, pues usted ya pone alumno. Entonces ahí veré para poner nota. O sea, le subo los deberes y explicándole el motivo. Así es. En los comentarios. Así es. Ya, listo, ingeniero. Gracias. Listo. Nosotros, el grupo 7, así mismo, en los comentarios le agregamos el link del video. El grupo 7 porque tuvo problema con el link anterior. Entonces, cuando yo reviso el link anterior, veo que no se puede. Reviso el nuevo link y ahí corrijo, o sea, ahí veo que es verdad lo que usted me está diciendo. ¿Está bien? Ya, ok, ingeniero. Gracias. Niños, un placer. Tengan una linda tarde, un buen provecho, pues hora de almuerzo. Nos vemos el próximo miércoles si Dios quiere. Un abrazo. Recuerden que ya el siguiente miércoles es la última clase, la última exposición. Y el siguiente ya es examen. Vendría a ser el miércoles 21 nos tocaría el examen. ¿Ok? Preguntas de verdadero y falso, preguntas de selección múltiple. Es sencillo, son bastantes preguntas, son alrededor de 40 preguntas para una hora. A algunos les sobra hasta tiempo. La verdad es que sí he actualizado las preguntas, pero el semestre pasado los chicos terminaron en media hora, 40 minutos máximo.
Es realmente sencillo. Espero que ustedes también lo hagan fácil y lo hagan bien. ¿Ok? Entonces, nos vemos el próximo miércoles para clases. Bien, listo, niños. Un abrazo. Pasen bien. Un fin de semana exitoso. Pasen bien. Chao, profesor. Gracias, ingeniero.